Buenas noches, mi nombre es John Zorro, tengo 53 años. Voy a contarles un poco la situación que se vivió durante el ataque al Club El Nogal. Bueno, instantes previos y posterior al ataque. Era un viernes, digamos, normal en que se vivía en el club, donde mucha gente asistía. Principalmente los viernes iban muchos niños, muchos jóvenes a la zona social. En la zona de la piscina estaban dando clases de natación y por lo menos habían unos 100, 150 niños en esa zona social. Ya entraba la noche ¿Qué mes? por... La fecha. Eso fue en febrero de 2003, de 2003. Creo que fue el 13 de febrero de 2003. Me parece que la fecha es 13 de febrero. Había una situación, digamos, empezó a vivir una situación un poco tensa antes del evento, porque había un matrimonio en el salón principal, en el gran salón se llamaba en ese momento, y pues estaba entrando mucha gente, había un ajetreo muy fuerte, preparando los preparativos del salón, en fin. En el momento en que yo salgo del club, precisamente se sentía la tensión, estaban llegando muchos carros, muchos invitados, y luego de eso pues salgo, me voy hacia mi casa y cuando ¿Cómo? llegué, ¿Por qué saliste? ¿por qué salí? Pues realmente salí porque sentí algo, tuve un presentimiento no bueno en ese momento y tenía que ir a ver a mi hija que estaba muy chiquitita. Tenía tal vez 6, 8 meses, 6 meses tal vez de nacida. Y nada, tenía que encontrarme con mi esposa para ir al lugar, a mi apartamento. Cuando llegamos al apartamento y luego de prender el televisor, pues vemos las escenas, terribles escenas del club, cómo había quedado, cómo estaba en llamas, cómo se veía la situación fuera en la calle. Y a partir de ahí, pues obviamente una situación desesperada por querer ir a ayudar al club, pero igual no dejaban en ese instante pasar a nadie. Situación que viví al siguiente día, el día sábado. Cuando llegamos el día sábado, pues estaba la fiscalía y todos los entes de control, igual que la policía, y no estaban permitiendo el paso hasta que no se hicieran pues levantamientos de cuerpos y de pruebas que requerían hacer con respecto a eso. Conclusión fue unos días, porque posterior al evento estuve dentro del club ayudando obviamente a recoger y a mirar cómo han quedado las instalaciones, sobre todo la parte de tecnología. Y pues es una situación no solamente triste, sino que alcanza a afectar bastante porque encontramos incluso restos humanos. Pues creo que es un muy resumen de la situación, de lo que ocurrió. ¿Perdiste algún amigo? ¿O alguien Perdí, cercano, digamos, conocido? personas conocidas, sí, que trabajaban en el club y estuvieron en un alto riesgo unos empleados que tenía en ese momento en el proyecto, que afortunadamente no, no murieron, pero sí estuvieron en una situación de riesgo muy alta. Uno de ellos quedó atrapado en uno de los ascensores entre dos pisos que quedaron completamente destruidos y bueno, al salir pues estuvo en riesgo la vida de él porque no tenía cómo apoyarse y cómo lograr llegar a, digamos, a un piso firme que no tuviera riesgo. Eh, ¿Estás en contacto con alguno de ellos ahorita? Conocidos que pues que hayan estado en ese mismo instante, no, que trabajaron en ese momento en el club, sí, tengo un gran amigo que también estuvo en esa época.
En ese momento, ¿en qué estabas trabajando y dónde? Siempre he trabajado como ingeniero de sistemas y de redes, siempre he trabajado en tecnología y estaba en el club gerenciando un proyecto grande para transformar el club en un tema de datos, de internet, de cambio de planta telefónica. ¿En qué empresa? No, estaba yo como eh, freelance, se llama, como consultor externo y pues estaba apoyando el club, es decir, tenía un contrato con el club. ¿Y ahí cuánto tiempo llevabas trabajando? Ahí llevaba trabajando unos 3, 4 meses tal vez. Como, no, como tú trabajando como ingeniero de sistemas. ¿A cuánto tiempo llevaba experiencia trabajando? Experiencia. Como unos 18 años. Ok. Em, Bueno, para contarles un poquito el contexto de lo que se estaba viviendo en esos años, al inicio de los años 2000, una transición de gobiernos que estaban intentando negociar la paz con grupos insurgentes, con las guerrillas. Lo había intentado Andrés Pastrana y posterior a eso pues ya arranca un nuevo gobierno con Álvaro Uribe y pues claramente un gobierno que no estaba alineado con lo que estaba esperando estos grupos insurgentes. Entonces empieza, digamos que esa tensión en que los grupos insurgentes para hacerse sentir, pues empiezan con actos terroristas. Fue la época en que secuestraron un avión, secuestraron las personas que iban en el avión y secuestraron a los de Cali, que duraron muchos años retenidos. Entonces, políticamente una época difícil, bastante difícil, y pues terminaban las personas civiles siendo afectadas por esta situación. Durante esa época difícil de enfrentamientos entre el gobierno con los grupos insurgentes, pues la tensión que se vivía en Colombia era muy fuerte. No vivíamos tan tranquilos porque se presentaban atentados como los mencionados, como el del Club del Nogal. En mi opinión, fue una época donde era necesario tener un gobierno fuerte que los lograra enfrentar y que no se amedrentara justamente con esos ataques terroristas, que lo único que hacían era precisamente eso, amedrentar la población. Y en ese momento el gobierno que estaba iniciando, el gobierno de Álvaro Uribe, pues considero que lo hizo bien, presionó y empezó a combatirlos, cosa que de alguna manera nos generó no solamente tranquilidad, sino seguridad en las ciudades y en gran parte en las zonas rurales. Considero que es uno de los puntos acertados que en ese gobierno se tomaron. Con relación a temas religiosos, pues claramente siempre nosotros como un país católico, cristiano, apoyándonos mucho en la religión para tratar de sobrellevar la situación tan difícil que se presentaba por los temas políticos y los ataques terroristas. Se presentaron, en cuanto a la dinámica familiar, normalmente la desconfianza en salir con digamos, los hijos, con las familias, ya no era normal. Éramos más precavidos, éramos un poco más desconfiados.
en los centros comerciales, en cualquier entidad empezaron a revisar mucho más los vehículos, empezaron a hacer instalación de detectores de bombas en los centros comerciales. Ya vivíamos un poco más preocupados por esa seguridad en la calle, no vivíamos tan tranquilos. Esa parte sí nos afectó muchísimo en general a las familias. En particular a mí me generó un impacto muy grande. Duré bastante tiempo sin entrar a un sótano de un parqueadero porque el haber entrado posteriormente al club y haber encontrado la situación que en ese momento vi, pues me generó un impacto mental bien fuerte. Bueno, con los compañeros y las personas con las que yo me relacionaba en el club, pues casi que se terminaron porque pues claramente el trabajo se terminó en el club, no continuamos, yo no continué trabajando con ellos, ingresé a trabajar en otro gran proyecto que fue una startup de telefonía móvil que se llamaba Colombia Móvil y continué, digamos que mis labores profesionales en tecnología de información en esta empresa. No volví a contactarme con ellos por un periodo largo y bueno, al final del ejercicio pues siempre quedará en la mente y en la recordación un evento desafortunado, desastroso en la historia de Colombia que me marcó bastante, me marcó mucho.